se barajaron varios directores, incluso se habló de Stanley Kubrick, ¿no? De John Broadman también. John Broadman, es curioso, dice que declinó la oferta de dirigir El Exorcista. John Broadman es el que dirigió la segunda. Rechazó dirigir la primera porque dice que era cruel con los niños, ¿no? Claro, lo que es cruel realmente fue lo que él hizo después. Eso sí que fue cruel, ¿no? Hombre, sí. Pero también hay que decir que Stanley Kubrick es imposible que haga una película con un niño. Igual que pasó con Inteligencia Artificial, que era un proyecto de él, que lo tuvo que hacer Spielberg, porque es tan perfeccionista y tan metódico y sus rodajes se alargan tanto tiempo que la niña empezaría con no recuerdo que tenía 12 o 13 años y acabaría con nietos y no cuadra. Aquí el peso lo tiene Linda Blair. Yo diría entre Linda Blair y Carras, que son los dos protagonistas. A mí me encanta el padre Merrin. Yo creo que la Sí, duda teológica... Lo que pasa es que más no es tan protagonista, sino es casi... Sí, pero es uno de esos secundarios que se comen la película al final. Exacto, ¿no? exacto. Y también Mike Nichols también se barajó como director. Mike Nichols era el que dirigió una película, no sé si tú tuviste cuando hablamos de ella, que era ¿Quién teme a Virginia Woolf? La de Richard Barton y Liz Taylor, maravillosa película. Pues también declinó porque tampoco él dice que no quería que la interpretación, que la película dependiera tanto de una niña, así que no se arriesgaba a eso. Finalmente eligieron a William Friedle, que era alguien que pudiese darle, pues eso que quería Blake, un poco de realidad, un tono documental. La película, si ustedes se fijan, está rodada en tono documental, no está rodada en tono objetivo, en tono pausado, en tono... No, a día de hoy se la sigue considerando como la representación más fiable de un exorcismo católico, ¿no? Que es la película que mejor representa lo que es el ritual romano en la actualidad. Sí, esa fue la crítica que le hicieron a la película, que era demasiado ultracatólica, decía, ¿no? Muy pro-católica, muy pro de fe. Yo creo que ese tipo de críticas con el cine están solo una película, no nos vamos a... No, y aparte que en caso de que sea verdad, fue una cosa totalmente accidental. William Friedle es agnóstico, él no quiso hacer ninguna película. No creo que sea tanto algo accidental como que estamos hablando del diablo y de un exorcismo católico. Entonces sería muy raro que un exorcismo católico lo llevase un chamán africano, ¿no? Y esto... Bueno, luego lo entenderemos porque lo digo. John Broman lo hizo. Vamos a escuchar una pequeña escena de la película, yo creo que ya de las más interesantes, que es la película. Yo siempre la he definido, aparte de como una película de miedo, que para mí no es tanto una película de miedo, yo creo que es una película teológica, de reflexión. Ese tira y afloja entre la fe y la ciencia, es decir, una mujer que de repente, una madre, ¿no?, ve que su hija está teniendo problemas, no se definen nunca los problemas, le hacen la película, la primera hora de la película es médicos para arriba, médicos para abajo, que si una radiografía, que si un electro, que si un escáner, que si para arriba, casi una hora de la película. Y hasta que al final la ciencia dice hasta aquí. Yo creo que por eso también se lo puedo acusar de procatólica, por eso, porque la película reconoce cómo la ciencia se reconoce insuficiente para explicar determinadas cosas. Es decir, hasta aquí llego, yo no puedo explicar más. Es decir, ahora doy paso a otra cosa porque hasta aquí llega mi turno. Eso lo explica en una escena maravillosa del Exorcista. Claro que existe una posibilidad de curación. Es una especie de tratamiento de choque. Como digo, la posibilidad es remota, pero si usted quiere... decirme de una vez de qué se trata? ¿Tiene usted creencias religiosas? No. ¿Tampoco las tiene su hija? No. ¿Por qué? ¿Sabe lo que es un exorcismo? Es un ritual muy elaborado en el cual un rabino o un sacerdote intenta expulsar al supuesto espíritu invasor. Verá, hoy en día se ha descartado, excepto los católicos, que más bien lo ocultan como algo embarazoso. Pero el caso es que funciona, aunque no por los motivos que ellos creen. En realidad es pura fuerza de sugestión. La creencia de la víctima en la posesión es lo que la dispara, y de la misma manera, la fe en el poder del exorcismo puede hacerla desaparecer. ¿Me está diciendo que debo llevar a mi hija a un brujo, doctor? ¿Es eso? Esa es la conclusión de la madre. El médico intentando ser un poquito cauteloso. Bueno, yo he dicho rabino, sacerdote, y a la madre directamente. Pero también ¿esto el médico, qué, brujería o qué? También el médico tiene un papelón, ¿no? Como le dices tú, que como una paciente tuya que la lleves a un hechicero, a un brujo. Es que eso, yo creo que este es el límite de la película, por eso empecé a elegir los fragmentos a partir de aquí, donde ya
ya la película da un giro aquí ya se pierde el tono, por así decirlo, normal, y entramos en una fase ya donde los propios médicos están aconsejando a Sí. una paciente que vaya a un sacerdote. Esto es inaudito en la ciencia. Aquí Y la película pasa de thriller a puro y auténtico película de terror, ¿no? aquí ya entraría... Va increciendo la transformación de la niña en la Sí. imagen que todos tenemos en la cabeza. Aparte lo de la niña, sí. Papelón también, digamos, el tema de la música. El tema de la música aquí intervinieron muchísima gente. Intervino, por ejemplo, Jack Nitzsche. Jack Nitzsche es un compositor maravilloso. Fue el que hizo la banda sonora de Cuenta conmigo, que es una película asombrosa también. Y luego se contó también con la presencia de un mexicano que se llamaba Gonzalo Gavila, creo que era aquel mexicano que no hablaba una palabra inglés, y que lo llamaron para que hiciera los sonidos, y dice que hizo los sonidos de la película como el retorcimiento de cuello o otros más sin utilizar un recurso técnico, ¿no? Sí, pero lo curioso es el dinero que se hayan gastado en intentar hacerlo por medios tecnológicos, hasta que se enteraron de la asistencia de este hombre, lo llevaron allí. Y sé que nada más empezar con ruido de cuerpo, con su propio cuerpo, con las cosas que tenían, empezó a hacer esos sonidos. Recuerdo, por ejemplo, cuando la niña gira la cabeza, que lo hizo con una cartera de cuero envejecido Ujú. y empezó a retorcerla, a sacar el micrófono. Con las tarjetas de crédito dentro. Dice que al hacer, Sí, sí. al hacer esto así, hacía un sonido, y ese sonido cogieron... Así podría ser el sonido de una cabeza rodando. La verdad es que es bastante verosímil. No, y así quedó, exactamente. Pero evidentemente la banda sonora propia de la película, si por algo fue recortada, fue por utilizar un fragmento que no se escribió esta música para la película, sino era de Mike Oldfield, que era el Tubular Bell, que pasó a la historia como digamos la banda sonora oficial de la película, y no se escribió ni siquiera este tema para la película. Yo no sé quién lo eligió, creo que fue Jack Nitzsche el que lo eligió, me parece. Puede ser, la verdad es que sí queda ese tono increciendo de la película y te va metiendo en un mundo de lo desconocido, sobre todo. Aunque lo ponen muy pocas veces, lo pone al principio cuando la madre deja el rodaje y se va caminando y dice, no, quiero ir en coche, no, voy caminando, tal. Y al final, cuando está... Otra escena también, yo creo que muy digna del Exorcista, es cuando está con la primera también, después de hacerle caso al médico y de recurrir a un sacerdote, recurre a uno, pero claro, al sacerdote que va a recurrir tienes unas características especiales, y es que precisamente es un sacerdote que ahora mismo lo estás pillando en un mal momento. Que ha perdido la fe con Porque el ha tema de perdido la madre. fe, entonces Sí. le estás hablando encima de exorcismo y digo, ya bastante le va a costar creer en su propio Dios, como para que encima le exija que crea en esto, ¿no? La película es profundamente teológica en ese sentido, que tiene la crisis de fe que tiene él, más el sentimiento de culpa De lo de la madre. de lo de la madre, de que murió sola, de que murió en circunstancias poco agradables. Y él se culpaba de eso, que era el único hijo que tenía, y incluso el tío le culpa directamente. Ujú. Y al final sí que hay una especie de redención de todo esto en el acto del padre Carras, que yo no sé si es pecado al final, porque realmente se suicida, ¿no? Bueno, es que Sí. eso coge el relevo la 3, pero supuestamente no, supuestamente es una posesión, ¿no? Sí, pero él permite que el diablo entre en su cuerpo para él luego suicidarse y acabar el tema. Y es lo que ahí no sé hasta dónde está... de si ya. a pesar de haber hecho ese No había sacrificio... pensado eso, porque encima que era un sacrificio de amor y de remisión por la niña. Sí, pero es Ya que... tú acabas de decir ya que era que estaba cometiendo pecado. No, pero incluso. es que, claro, suicidarse es pecado, es un pecado mortal, ¿no? Un pecado del que no te Dejamos- pueden dar la extremulación. Dejamos la interpretación abierta, sí. A ver si el padre Carras al final... Pues yo- si tú, que no, eres el teólogo, pero no hay lo que- sabes, Hay que ver la intención era buena. la Yo creo tensión sería la que tú un quieras, pecado pero siempre es un queda- pecado. Es un pecado a- mortal y lo he Vamos a dicho escuchar simplemente. la conversación que mantiene la madre cuando desesperada y con una cortada, es la primera vez, una mujer que no es creyente y que tiene que recurrir a un sacerdote encima para pedirle esto, ¿no? El corte que tenía cuando quedan en un sitio neutro, en un puente de Georgetown, para pedirle algo medieval.